Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Viviana Moena, una mujer que encontró un tesoro de sanación y salvación en la palabra de Dios. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Viviana Moena tiene 33 años. Es chilena, oriunda de Linares, ciudad en la región del Maule. Estudió psicología en la Universidad de Concepción y pertenece a la Iglesia Evangélica. Cuando tenía 27 años, le ocurrió una extraña lesión en la pierna. Solía ser muy deportista, realizando trote, trekking y caminatas, bicicleta y otras actividades. Y esta dolencia la dejó incapacitada hasta de poder desempeñarse con normalidad en su trabajo. Fue atendida en diferentes centros médicos, pero no había solución. Gracias a Dios, pudo acercarse a la iglesia y estudiar la Biblia. Fue invitada a una congregación donde aceptó el llamado divino y en solo 2 meses recibió sanación física y espiritual. Vamos a conocer a Viviana. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Viviana Moena. Ella es chilena, psicóloga y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante Viviana, bienvenida, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola, bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación aquí al programa y que muchas personas puedan conocer tu historia, tu testimonio de cómo Jesús también tocó a la puerta, tocó tu corazón y sanó muchas cosas. Bienvenida. Cuéntanos, Vivi, ¿dónde vives? ¿A qué te dedicas? Bueno, di tremendo spoiler al principio, pero queremos que tú nos cuentes dónde vives, a qué te dedicas, en la iglesia de pronto, ¿qué área también te gusta allí aportar? Cuéntanos. Bueno, yo soy psicóloga y vivo en Linares, que es en Chile, la región del Maule. Y hace ya de los 27 años, aproximadamente 5 o 6 años, estoy perteneciendo a mi iglesia, donde trabajo en el Ministerio de Alabanza y también trabajo en la área de adolescentes. Es muy importante siempre sentirse parte de algo, aportar también unas a otras también, animarnos en la fe y en muchos aspectos, sanador también. Quería conversarte contigo, Vivi, con respecto a tu vocación. ¿Cómo pareció esa vocación en tu área de psicología y cuáles son los principales desafíos, las principales consultas que te llegan también? Siempre quise estudiar psicología, no sé en realidad de dónde habrá salido, como que tengo noción de que siempre quise estudiar esa carrera. Cuando me preguntaban, yo siempre decía psicología, pero la verdad no sé, no recuerdo haber visto algo, quizá alguien me lo dijo, no recuerdo, realmente no, pero de muy chica lo quise y decía de que quería ayudar a las personas, esa era como mi idea siempre, como ayudar a los demás y principalmente porque era algo que me gustaba hacer también. En el colegio era de escuchar mucho, me dedicaba a estar ahí aconsejando a mi amiga y en realidad todos también me decían lo mismo, que les gustaba contarme sus cosas, entonces al final desde ahí yo creo que nació todo el tema de mi carrera. Qué maravilloso. Bueno, y es un don escuchar. Bueno, por algo el Señor nos dio 2 orejitas y una sola boquita para aprender a escuchar más y callar en ciertos momentos y que tuvieses ese don desde el colegio y se te diera, bueno, de escuchar y continuar por ese camino. No es casualidad, todo es por propósito divino. Y quiero que me cuentes un poco con respecto, digamos, a las principales consultas. Yo creo que la pandemia nos dejó con mucha o porque ya existían, pero como que, por decirlo de alguna forma, erupcionaron, reventaron el tema de la ansiedad, crisis de pánico, tal vez de angustia. Te llegan situaciones, me imagino que así, en lo que atiendes. ¿Cuáles son las técnicas que uno debe tener? De pronto alguien nos está escuchando en este momento, viendo, sufre de alguna de estas situaciones, ¿cómo se controlan?
Bueno, yo del 2014 comencé a ejercer la carrera. Ahí salí de la universidad y como a los 3 meses empecé a trabajar de inmediato. Y bueno, las temáticas que comencé en ese tiempo hasta ahora no han variado mucho. Por ejemplo, tú me dices el tema de la ansiedad, de la depresión, pero cuando uno indaga como a la base de eso, de esa sintomatología, la mayoría de las veces hay situaciones traumáticas como relacionadas a duelos, a pérdidas, también relacionadas a abuso sexual en la infancia. Y eso es como mi fuerte, pudiera decirlo, en el trabajo clínico. La mayoría de las veces me llegan más casos de víctimas de abuso sexual en su infancia y que nunca ha sido como abordado y que de cierta manera ha desencadenado en una depresión, en crisis de pánico. Entonces eso es lo que pudiera decir como en relación a las temáticas. Ujú. Wow. Cuando llegan situaciones así, eh, y yo creo que muchos se cuestionan, entre comillas, de la existencia de Dios. ¿Por qué existe tanta maldad en el mundo? ¿Por qué existe este tipo de situaciones? Y ahí ya nos vamos en algo mucho, mucho más profundo, porque vivimos en este conflicto entre el bien y el mal. Nada malo proviene de Dios, nada malo. eh, pero vivimos en este mundo de pecado, de dolor, donde también el Señor quiere algo mucho mejor para nosotros, para sus hijos, y se está preparando ese lugar donde ya no habrá más muerte, más llanto, más dolor, más angustia. Pero mientras están profesionales como tú, Vivi, que permiten como uno poder llevar ese duelo, esa situación, y realmente valoro y respeto mucho el rol que tienen en ustedes en la sociedad, los psicólogos, el trabajo maravilloso que hacen, lo que llevan también, la carga, cuando dicen, no, o sea, me encanta mi trabajo, es una vocación de servir, de ayudar. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Bueno, principalmente es porque veo que el vínculo en sí es lo que sana muchas veces más que cualquier otra cosa, porque muchas veces son personas que no tienen vínculos sanos con su entorno, o no confían en su entorno, no le cuentan sus cosas. Entonces, a la hora de buscar un psicólogo, ellos abren su corazón o ellas abren su corazón y eso permite que si obviamente yo tengo criterio, en este caso al Señor, que para mí es algo muy, muy importante para ejercer mi carrera, hace que sea mucho más, ¿cómo se dice esto? Como de, permite ayudar mucho más a la persona, porque uno le entrega confianza, ellos se sienten escuchados y de cierta manera se sana este vínculo que finalmente ayuda a que la persona se pueda sentir cómoda, pueda expresar lo que siente, pueda contar sus vivencias y eso permite que la persona se vaya sanando también, porque muchas veces no cuentan estas cosas. Entonces, eso creo que es lo que más me gusta, como que este rol uno cumple como tan importante para una persona, pero que permite que uno pueda influir de una manera sana, que también incluso yo muchas veces he hablado del Señor también, que ellos me lo han permitido porque por la misma confianza que está. Qué bendición, Vivi, qué bendición tener esa posibilidad desde tu profesión y también con mucho respeto tú dices, o sea, cuando me lo permiten, por supuesto, les hablo de esa persona que te entrega paz, esa paz que el mundo no da, ese alivio de las cargas también, que es maravilloso. Em, Quiero pasar contigo a otro tema. Tenías 27 añitos, tuviste una lesión en tu pierna. Cuéntanos qué fue lo que sucedió y lo que desencadenó después para ti. Bueno, para mí fue bien impactante conocer a Dios porque la verdad es que yo vivía de una forma muy, muy alejada a Él. Seguía otras corrientes, otras cosas que hoy en día todo el mundo sigue en realidad. Pero yo era muy deportista y fui a una corrida y en esta corrida me lesioné la pierna, pero esta lesión inicialmente era muy leve
que con el tiempo fue empeorando y eso era lo que los médicos no se explicaban, porque esta lesión partió muy, muy pequeña a ya después no poder caminar. Estuve un año sin poder caminar y de ahí me llevaron a Santiago, que es la capital de Chile, y me llevaron a una de las mejores clínicas, de hecho, como para tratar esto, que no tenía mucha explicación, que había médicos que no entendían por qué estaba así, y tampoco sabían qué hacer conmigo, esa era la verdad. Entonces yo veía que estaba como en una, ¿cómo decirlo? Como en algo oscuro sin salida, que no entendía qué estaba pasando. Y de hecho mis papás pensaban llevarme a otro país, a ese nivel llegó todo esto, porque como no sabían qué podían hacer conmigo para yo volver a caminar y entender qué estaba pasando, porque en realidad mi pierna estaba toda dañada, pero no sabían por qué estaba causando tanto daño y tanto dolor. Porque los exámenes no arrojaban nada, pero, o sea, de como la causa, pero sí arrojaban que estaba dañado el nervio ciático, que el tema de la movilidad estaba también muy afectada, pero no sabía qué era lo que estaba causando esa afectación. Y ahí fue cuando, dentro de todo esto, me quedé en la casa de unos tíos donde mi prima es cristiana y ella se casó con una persona cristiana también y ambos me hablaban de Dios, pero yo estaba muy resistente a conocer de Dios. Yo, no sé, pensaba que en realidad no era la solución tampoco. Siempre buscaba otras soluciones y seguía buscando otras soluciones. Hasta que claramente el médico me dijo que lo único que había por hacer era meter una cámara por la cadera para saber qué estaba pasando, porque los exámenes de resonancia y todo eso no veían internamente cerca del nervio, cerca de la cadera, que era como una parte muy interna que había que ver qué estaba pasando ahí, y la única forma era meter una cámara, pero que la probabilidad era que yo quedara coja después de esa, como esa intervención. Entonces para mí fue terrible escuchar eso y cuando mi prima me decía, Vivi, acércate a Dios, anda a la iglesia, yo sé que Él te puede sanar, yo como que ya ahí me vi muy entre la espada y la pared, como se dice, y además también estaba con todas estas ideaciones suicidas, como ya no veía salida, tenía pensamientos que lo mejor era matarme por el dolor, porque sentía mucho dolor, a mí me ponían morfina, me dieron parches para ponérmelo en el cuerpo, para que se aliviaran los dolores que tenía mi pierna, que eran terribles, terribles. Y bueno, ahí fue cuando accedí a ir a la iglesia y que Dios me habló directamente porque me habló de la historia de la mujer de flujo de sangre que había ido a muchos médicos y había perdido toda su plata eh, para ser sanada, pero que no había sido sanada. Pero había escuchado de Jesús que si tan solo ella pensaba que si tocaba el manto de Jesús iba a ser sana. Me marca mucho em, cómo Dios empieza a mover en tu corazón, porque Él siempre está a la puerta llamando. Yo toco la puerta, si alguien abre, si alguien escucha mi voz, y también tu prima insistentemente, tienes que ir a la iglesia, acércate a Dios, Él te puede aliviar, sanar. La mínima duda impide el milagro, pero tener esa fe, creer en algo que no vemos, es tener esa certeza de Dios es realmente maravilloso. Pasar de un estado de no hay solución, la solución que hay también posibilidad de que quede coja, también, porque el enemigo también va trabajando con esas ideas suicidas, porque él quiere eso, que el propósito de él es que uno se mate, que uno no sea feliz, que uno no viva eternamente. Pero está también la lucha entre el bien y el mal, lo que mencionábamos al principio, donde Jesús te ama, Él está esperando por ti en cada momento y que hayas decidido y justo hayan hablado ese mensaje que te tocó, que te llenó también de esperanza y de decir, debo conocer a Jesús, debo conocer a ese Jesús que puede salvarme, que puede sanarme, que puede aliviarme ante esta situación. Y siendo tú también jovencita, ¿qué pasó después contigo, Vivi? Dios empezó a juntar como todas las piezas, se pudiera decir, porque yo, mi mejor amiga en la universidad era cristiana, pero la verdad es que yo nunca
o sea, ella, yo recuerdo que lo que sí hizo muchas veces fue esta oración de que yo recibiera a Jesús. Me hizo muchas veces esa oración, yo creo que unas 2 o 3 veces. Pero nada más que eso. Y otras cosas que hacía era que cuando entrábamos a pruebas de la universidad, ella me decía, Vivi, ven al baño, yo voy a orar por ti para que te vaya bien. Y oraba por mí y luego, y chao. Pero nunca hablábamos en profundidad de Jesús, solamente era eso. Entonces me acordé de ella cuando fui a la iglesia y la llamé, le dije que había ido a una iglesia, que si ella seguía asistiendo a su iglesia, ella me decía que sí, que estaba contenta que yo había ido también. Y ella me contó que había un concierto cristiano en Santiago donde yo estaba y que ella quería invitarme en esa misma fecha, era como una semana más. Y yo le dije, apenas puedo caminar, me dijo, no importa, ahí te ayudamos con tu tío, porque yo me estaba quedando con mi tío. Y fui a este concierto cristiano y bueno, ahí nuevamente me sentí muy tocada por Dios en toda la alabanza. Me pareció muy impresionante que era un lugar muy grande, mucha gente cantando a Dios y como que era algo muy increíble para mí, ¿no? Era como que Dios empezó a encantarme con todos esos detalles de que Él realmente está vivo y que Él me iba a sanar y era como que siempre se volvía a repetir eso, que Él me iba a sanar. Bueno, luego de ese concierto yo dije, me voy a mi ciudad, Linares, nuevamente, y voy a buscar una iglesia donde voy a conocer quién es Dios, porque yo decía, si yo conozco quién es Dios, yo sé que Él me va a sanar. Y así fue como que llegué a mi iglesia, me empezaron a hablar de la palabra, a explicar, y en 2 meses, a mí me dijeron que me iban a dar 2 meses como de prueba para ver cómo estaba yo y que nuevamente me iban a volver a hacer todos los exámenes para saber si seguía todo igual o había que infiltrarme la pierna porque eso era lo único que hacían. En este caso, pasaron estos 2 meses donde en mi iglesia oraron mucho por mí, iban a mi casa y también yo aprendí mucho más de la palabra. Llegué a Santiago nuevamente a hacerme todos estos exámenes y increíblemente tenía completamente sano toda la pierna, todo. Y, y la verdad es que fue algo bastante increíble para todo, en realidad para mí, para mi familia, porque mi papá, nadie era cristiano. Y todos sabían de que realmente había sido Dios. O sea, yo sé que todos sabíamos que Dios me había sanado. Queda uno en silencio ante los milagros que Dios puede hacer en nuestra vida. A veces tenemos muy poca fe, pero tú tenías mucha fe y mucho amor y mucho interés en ese Dios que estabas conociendo en la Biblia, con las historias de Jesús, de todo lo que Él es capaz de hacer en nuestra vida cuando se lo permitimos, porque Dios se muere de ganas por cambiar nuestra vida, por transformar nuestro corazón, por restaurar y permitir que vivamos felices, porque ese es el propósito, junto a Él, sirviéndole a Él también. Y que tú hayas encontrado ese camino realmente es maravilloso. Y en estos últimos minutos que nos queda, quiero conversar contigo, Vivi, de una experiencia que tuviste muy linda también en el barco Lagos Hub. Bueno, el barco es una biblioteca flotante más grande del mundo, es un barco cristiano que recorre el mundo entero con más de 400 tripulantes de todo el mundo, que son voluntarios que trabajan ahí para llevar la palabra de Dios a todo el mundo, en realidad. Y acá vino a Chile este barco buscando voluntarios chilenos por un mes, mientras ellos abrían sus puertas para que cualquier persona entrara al barco, pudiera ver esta biblioteca y a la vez se pudiera evangelizar, se pudiera hablar de la palabra de Dios. Y la verdad es que postulé a este barco y quedé y estuve un mes ahí de voluntaria, que fue una experiencia hermosa, hermosa, porque era un barco en donde se separaba en secciones, donde estaba la biblioteca, había una parte de música en vivo, pero eran alabanzas a Dios, había una parte en donde era como un camino en donde pasaban todos los turistas y era la historia del hijo pródigo. Después había una cafetería, también había un teatro donde también se hablaba de Jesús en esa obra. Entonces era como muy, muy, muy lindo en realidad. Fue precioso. ¿Qué fue lo que más te marcó de estar allí sirviendo prácticamente por un mes? Eh,
en ese barco que también tenía un significado muy, muy especial. Sí, bueno, la verdad es que yo me había convertido a los caminos de Dios cerca de un año, entonces para mí era algo como todo nuevo y en realidad todo fue muy impactante, pero creo que lo que más me impactó fue que a mí me tocó contar la historia del hijo pródigo a toda la gente que entraba al barco y uno tenía que hacer grupos y a mí me impactó porque yo nunca había visto que a través de mí el Señor pudiera hablarle a las personas y en ese momento, una de las experiencias que más me marcó fue cuando yo iba contando esta historia del hijo pródigo, un grupo que tuve se puso a llorar y en realidad ellos no conocían de Dios y no entendían lo que les pasaba. Entonces al final se acercaron a mí y me pidieron que orara por ellos y eso a mí me impactó mucho. Eso fue algo que me impactó porque eran personas que realmente no conocían de Dios y yo vi cómo la presencia de Dios se movió en ellos y eso fue algo que me impresionó. Sí. Wow, totalmente. Y además que la historia del hijo pródigo es preciosa y que tú hayas tenido la oportunidad de contarla varias veces. Creo que te la supiste de memoria, detalles, que hacías realces en la historia y ver cómo personas tocadas por el Espíritu Santo se conmueven con Jesús en la plena era que estamos viviendo, que hayan todavía personas dispuestas a creer, a aceptar, a sensibilizarse, a conmoverse con las cosas de Dios, son milagros porque Dios está sellando a un pueblo en estos tiempos que estamos viviendo para cosas grandes y que tú hayas tenido esa posibilidad de predicar de Jesús en un barco es una experiencia maravillosa. Yo quiero agradecerte, Vivi, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad. El tiempo siempre se nos pasa muy rápido en el programa. Que Dios te bendiga mucho, que sigas estudiando la Biblia, que sigas siendo luz, sal en este mundo, entregando sin temor todo lo que Él quiere y tiene para cada uno de sus hijos. Y quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo, escuchando el programa. ¿Qué les dirías en este momento? ¿Algún texto bíblico que desees compartir para cerrar tu episodio? Así que adelante, Vivi. Bueno, primero que todo agradecer también por la invitación. Siempre algo muy hermoso hablar de Dios. Yo siento que llena el corazón porque es algo que uno llega a los caminos de Dios y uno encuentra un tesoro. Eso es lo que me pasó a mí, así lo sentí. Y en realidad lo que yo pudiera decir es que seguir a Jesús es lo más hermoso que puede pasar en la vida. No es fácil, pero uno ve cómo la mano de Dios se muestra en cada área de nuestras vidas. Yo lo he visto desde que lo conocí, cómo ha tocado la vida de mi familia, de mi mamá, de mi cuñada, cómo ha traído sanidad no solo a mí, sino que también a mi mamá en enfermedades muy graves que ella tenía. Dios también la ha sanado y he visto cómo Él hace cosas grandes y Él quiere mostrarse a nosotros, quiere que realmente lo reconozcamos y esa es mi invitación, que no nos dejemos distraer por otras corrientes, por otras cosas que son cosas que a lo mejor también en donde se está buscando la sanidad, se está buscando algo espiritual, pero la verdad está en Jesús y la vida eterna solamente la podemos encontrar a través de Él. Y una vez que uno conoce y experimenta la presencia de Jesús, es imposible alejarse de Él, es imposible no querer más de Él. Y esa es como mi mensaje, realmente mirar a Jesús y ver cómo, a pesar de cualquier circunstancia que uno pueda estar viviendo, el mirarlo a Él, contemplarlo, quita cualquier dolor físico, emocional, y además de eso, yo creo que por pura gracia y de bendición, porque Él solamente lo quiere entregar, también da realmente sanidad, venda nuestras heridas, como dice su palabra, y Él cumple su palabra, así que es como que no hay por dónde perderse en seguir a Jesús. Yo veo que Él realmente es lo más hermoso que le puede pasar a alguien. Así que eso es lo que pudiera decir.
hay un versículo bíblico que está en Isaías 26, no recuerdo bien el verso, que a mí me gusta mucho, que dice, Él guardará en perfecta paz a todo el que centre sus pensamientos en Él. Y la verdad es que así yo lo veo, cuando uno está en tormento, con problemas, con enfermedades y concentramos nuestros pensamientos en Él, todo lo demás pasa a otro plano y Él trae esta paz que solamente Él puede dar. Amén. Muchas gracias, Vivi, por ese lindo llamado también que nos invita y nos motiva a no separar nuestra mirada en los ojos de Cristo Jesús. Fija tus ojos en Cristo Jesús. Esa es nuestra meta, nuestro propósito, que sea siempre nuestro guía en esta vida y en la vida eterna. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.